En Mateo 21, 18 al 22 leemos: Volviendo a la ciudad por la mañana, él tuvo hambre. Al ver una higuera en el camino fue a ella, pero no encontró nada en ella sino solo hojas, y le dijo: Nunca jamás brote fruto de ti. Pronto se secó la higuera. Y los discípulos al verlo se maravillaron diciendo: ¿Cómo se secó tan pronto la higuera? Jesús respondió y les dijo: De cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si decís a este monte: quítate y arrójate al mar, así será. Todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Acá tenemos el relato de Jesús que maldijo una higuera, la cual luego se secó. En realidad, Jesús maldijo 2 higueras. Esto lo expliqué en otro estudio, la maldición de las 2 higueras. Acá no lo voy a desarrollar, pero en esta ocasión vamos a detenernos a analizar las siguientes palabras de Jesús, donde dice a sus discípulos que si tuvieran fe y no dudaran, podrían no solo hacer lo de la higuera, sino también trasladar un monte. Además, después dice Jesús que todo lo que pidan en oración creyendo lo iban a recibir. Las palabras quítate y arrójate en el mar, conforme a la gramática del texto griego, deberían ser traducidas más exactamente como sé quitado y sé echado al mar. El verbo griego es pasivo, lo cual indica que alguien más, no mencionado, hace la acción. Obviamente, el que quita el monte y lo echa en el mar es Dios, no es que el monte se quita a sí mismo. Lo que es interesante es la palabra dudáis en el versículo 21. En los manuscritos griegos esta palabra es diakrinó, que significa primariamente evaluar la diferencia entre 2 cosas, discernir, diferenciar. Y de ahí derivan otros sentidos como el de hacer distinción entre personas, evaluándolas, hacer diferencia, decidir o juzgar, y en el ámbito legal se usaba con el significado de juzgar una disputa, y con el verbo en modo aoristo cobra el sentido de dudar o titubear. Entonces, en su raíz esta palabra nos habla de tomar una decisión entre 2 o más opciones. Por eso es lógico que cobrara el sentido de dudar, ya que la duda se produce cuando no sabemos qué escoger entre varias opciones. En Marcos 11:20 tenemos un relato similar. Leemos: Por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y os será hecho. En este caso tenemos unas palabras extra de parte de Jesús, donde él dice: tened fe en Dios, y literalmente desde el texto griego sería tened fe de Dios, lo cual es el caso genitivo, que si bien involucra tener fe en Dios, también nos da el sentido de tener esa fe que se tiene conforme a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que no es solo creer por creer que algo va a suceder, sino que tiene que estar Dios involucrado para que exista el milagro. Además, el versículo 24 nos dice: todo por lo cual oráis, creed, tiempo presente, que lo habéis recibido, tiempo pasado, y os será hecho, tiempo futuro. El uso de los tiempos verbales acá es muy llamativo y vamos a ver a qué se refiere. Muchas veces se usan estos versículos para enseñar que con solo tener fe, entonces Dios va a hacer lo que sea que le pidamos. También se suele decir que si no obtenemos algo que pedimos a Dios en oración es porque falta fe, y esa es la única causa por la cual Dios no da las cosas. También escuchamos que se dice que para recibir algo de Dios tenemos que actuar como si ya hubiéramos recibido algo de Dios. Así, por ejemplo, si un paralítico quiere caminar, entonces tiene que actuar como si sus piernas estuvieran sanas. Esto, por supuesto, no es para nada lógico. Por ejemplo, si yo quiero trabajar para Google, ¿qué hago? ¿Me meto en las oficinas y actúo como un empleado y me van a contratar? O supongamos que quiero tener un Lamborghini. ¿Cómo hago para creer que ya lo recibí? ¿Me voy a la concesionaria y me subo al coche y me lo llevo? Obviamente no tiene sentido esto de actuar como si ya hubiera recibido algo. Lamentablemente, mucha gente, por creer este tipo de cosas, ha después visto frustrados sus oraciones o sus deseos de tener ciertas cosas. Cuando el sentido literal directo de un pasaje de la Escritura no concuerda con la realidad que nosotros observamos
o parece no tener sentido, entonces podemos sospechar que se está hablando de manera figurada. La Biblia tiene muchas figuras de dicción, pero estas figuras tienen un uso claro y tienen un sentido, no se usan porque sí. Así que cuando sospechamos que hay un lenguaje figurado, tendríamos que buscar otras escrituras que hablen del mismo tema para obtener más información. El primer punto que tenemos que considerar es ¿qué es la fe? Muchos piensan que la fe es una especie de actitud en la mente y confunden la fe con optimismo o positivismo y creen que creer es como hacer fuerza mental. Pero estos conceptos de la fe vienen de religiones metafísicas. La fe en la Biblia es la palabra griega pistis, que significa confianza, seguridad, convicción, certeza o creencia. Así que tener fe es tener confianza, es tener la convicción basada en información que recibimos de parte de Dios y actuar en base a esa convicción. Así que tener fe en Dios es sencillamente confiar en Dios. El primer paso para recibir algo de Dios es confiar en Dios. Hebreos 11:6 nos dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y es totalmente lógico, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no creemos que Él existe? Pero no solo se trata de creer que Dios existe, tenemos que creer que Él recompensa a quienes lo buscan. No podemos agradar a Dios si creemos que Dios es un Dios malo, indiferente, lejano o tirano. Tenemos que confiar en su amor, en su bondad, en su buena voluntad para con quienes le buscan. En Santiago 4:2 y 3 leemos, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces Santiago acá nos está mostrando que no todo lo que una persona pida lo va a recibir. Por más que haga mucha fuerza mental o tenga todo el positivismo o todo el optimismo del mundo, Dios no va a actuar cuando lo que pedimos es contra su voluntad. Primera de Juan 5:14 nos dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Entonces Santiago nos dijo que si lo que pedimos va contra la voluntad de Dios, no vamos a recibir nada. Pero acá Juan nos dice que si lo que pedimos es conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye y podemos confiar, estar seguros de que tendremos lo que hayamos pedido. Entonces podemos ver que la respuesta a nuestras oraciones no se trata solo de una actitud mental o de positivismo sobre lo que pedimos, sino que requiere que nuestra oración sea hecha en alineación con la voluntad de Dios. Entonces podemos entender un poco mejor las palabras de Jesús. Volvamos a leer Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y os será hecho. El monte acá claramente es una figura literaria. Jesús usa una hipérbole, una exageración. Mover un monte es un evento imposible para el ser humano. Por lo tanto, representa todo aquello que a nosotros nos es muy difícil o imposible. Dios no hace nada sin propósito. Así que si Él fuera a mover un monte, esto tendría que tener un objetivo específico de parte de Dios. Dios creó todo el universo, así que mover un monte para Él es una tarea menor, una tarea ínfima. Pero desde nuestra óptica humana es un imposible. Así que si Dios nos pidiera que digamos a un monte que se traslade de un lado a otro, probablemente nos parecería una locura. Pero si Dios lo manda, Él va a avalarlo con su poder. Él lo va a hacer. El que Jesús le hablara a una higuera seguramente fue visto como una locura para quienes estaban con Él. Pero cuando la higuera se secó, mostró que Él estaba actuando con la guía de Dios. En Mateo 17:20 Jesús dijo, por causa de vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, nada os será imposible. El contexto de Mateo 17 es diferente, estas palabras vinieron después de una liberación que hizo Jesús, y en este caso Él dijo que era posible mover un monte aun si la fe es del tamaño de una semilla de mostaza. Si Dios nos manda a decirle a un monte que se traslade
y lo decimos, aun si nuestra confianza no fuera perfecta, sucedería porque estamos haciendo lo que Dios nos mandó. Jesús usa dos extremos. La semilla de mostaza, que era la semilla más chiquitita que conocía la gente de ese entorno en ese tiempo, y el monte, que era una de las cosas más grandes que podría observar la gente en ese momento. La lección, entonces, en estos pasajes es que nosotros tenemos que confiar en que Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer, que para Él no hay imposibles. La simple convicción de algo no hace que eso se haga realidad. De hecho, algunas personas que sufren de locura están plenamente seguras de ser cosas que no son o de poder hacer cosas que no pueden hacer. El hecho de que alguien esté convencido de poder volar, por ejemplo, no va a hacer que le salgan superpoderes. Y si se tira de un lugar alto, va a lastimarse. Y lamentablemente eso ha pasado ya muchas veces. Entonces, no se trata de tener fe en cualquier cosa, sino de confiar en Dios y en la voluntad de Dios y en las instrucciones de Dios. Si Dios dice que hagamos algo, podemos confiar plenamente en su palabra. Si Dios promete algo, podemos confiar plenamente en esa promesa y en que lo va a cumplir. Y si Dios nos dice que movamos un monte a nuestra voz, Él lo va a hacer. ¿Y qué pasa entonces con la oración? Marcos 11:26 habíamos leído que dice: por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y os será hecho. Tal como vimos en las cartas de Santiago y Juan, no todo lo que pidamos a Dios va a suceder, pero si pedimos algo conforme a su voluntad, Dios puede darnos instrucciones sobre qué hacer para recibirlo, y si actuamos como Él instruye, podemos confiar en que tendremos lo que pedimos. A veces la Biblia nos habla en tiempo pasado para referirse a eventos futuros, para poder dar una plena certeza de que algo va a suceder. A esto los teólogos lo han llamado el pretérito profético o pasado profético. Dios habla en tiempo pasado para garantizar que va a suceder algo en el futuro. En este caso en particular, Dios dice que al orar y pedir, tiempo presente, tenemos que creer en el presente que hemos recibido pasado y eso va a ser hecho futuro. Entonces acá el tiempo pasado es una forma de garantizarnos que si lo que pedimos está disponible y es conforme a la voluntad de Dios, va a ser hecho. Si Dios dice que algo sucederá, nosotros tenemos que confiar en que va a suceder como Dios dijo. Tenemos garantizado que va a suceder, porque Dios lo dijo. Santiago 1, del 5 al 8, nos dice: y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense, tal hombre, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Como dije anteriormente, la duda consiste en tener varias opciones y no saber qué elegir. En este contexto, Santiago dice que si pedimos sabiduría a Dios sobre una situación difícil, vean los versículos anteriores, Dios la va a dar. Esa sabiduría de Dios es para mostrarnos qué hacer en la situación difícil, y una vez que Dios nos muestra qué hacer, nosotros tenemos que actuar, y actuar sin dudar. Las opciones son hacer lo que Dios manda o hacer otra cosa. Si no actuamos conforme a lo que Dios instruye, entonces no vamos a recibir nada de su parte en esa situación particular. Una persona de doble ánimo en este contexto sería alguien que primero le pide la guía a Dios, pero cuando Dios le da la guía no está dispuesta a hacer lo que Dios le instruyó. Así que cuando estamos en una situación difícil o cuando queremos algo de parte de Dios, tenemos que orar y confiar en su amor y su bondad. Si lo que pedimos es conforme a su voluntad, Dios puede darnos una instrucción específica, decir, necesitas hacer esto, esto y esto para obtener lo que estás pidiendo, nos va a mostrar qué hacer y en ese momento ahí es donde tenemos que creer y no dudar. Tenemos que actuar conforme a lo que Dios nos manda sin dudar. Y si hacemos su voluntad, nos va a dar aquello que le pedimos. Segunda de Corintios 9:8, para finalizar, nos dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra.